¿Qué tal tu vida ahora que estás? Bien, bueno, pues no parar. O sea, hoy he tenido dos reuniones telemáticas, me estoy dando charlas por ahí, o sea que muy bien, haciendo cosas además que me gustan, o sea, que en las que colaboro y que puedo ir haciendo. Bien, bien. O sea, que ahora estás haciendo lo que te gusta y no tener que ir a un... Bueno, antes lo hacía porque era parte de mi trabajo en el planetario, ¿no? Y ahora lo sigo haciendo pues porque me dedico a esto, es decir, colaboro con medios de comunicación. Sí. Eh, si hay algo en el cielo, pues tarde o temprano me llaman de alguna radio y alguna cosa de estas. Y luego pues sigo organizando cosas, o sea que bien, ahora tengo más tiempo para hacer esas cosas, antes no podía dedicarlo. Estás con lo de Vallatimo, me imagino, ¿no? Bueno, la verdad eso lo tengo muy dejado. ¿Lo tienes dejado? Las cosas de editorial. Es que yo creo que se publican actualmente demasiados libros y así, ¿no? Y realmente vivimos en un mundo en el que hemos perdido, o sea, hemos perdido quienes defendíamos desde siempre el pensamiento crítico, la racionalidad, el escepticismo, la ciencia frente a los dogmas, pues fíjate lo que tenemos. O sea, cómo está el mundo, qué es lo que prima y además el desprecio absoluto o el odio que se está generando con todo esto, ¿no? Con lo cual, pues ya no es que hace falta, no es que sea necesario una colección de libros de pensamiento crítico, es que tendríamos que pasar a la acción, es decir, abandonar por completo las redes y evitar que los algoritmos nos sigan vendiendo este ultracapitalismo que viene por ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues más que de libros hay que empezar a ser testimonio, ¿no? De que no queremos eso y de que con nuestro silencio pues no va a suceder, ¿no? Protestar. Hay que empezar a protestar, pero mucho además. Sí, sí, pero ya ves que el caso que se nos va a hacer, pues nada, Sí. en absoluto, ¿no? Todo Pero lo menos. contrario. Ujú. A ver, lo primero que te quería preguntar era por el planetario. Sí, Por nuestro pobre planetario. pues una pena, o sea, lo que sucedió el 14 de febrero, de enero, perdón, hace, Enero. pues ya hemos hecho 2 meses y yo sigo pensando que no, que acaba de ser, ¿no? Fue una verdadera conmoción. Yo estoy fuera del planetario desde octubre, pero aún así ha sido el lugar donde he estado trabajando pues 35 años, ¿no? Y ya que me siento pues ligado y no solamente como un lugar o como un proyecto común, ¿no? De un equipo, sino porque es parte de mi biografía, ¿no? Entonces ver de repente que especialmente el lugar, la sala Tornamira, es decir, esa cúpula que es La joyita. donde claro, sí, de hecho los arquitectos precisamente, el proyecto que hicieron con ese cilindro de ladrillo que cubre ese tesoro, ¿no? Ellos pensaron un poco en el Panteón de Agripa, por ejemplo, con esa gran Mm. cúpula y que desde fuera no parece esa cosa, ¿no? Pero ellos pensaron y llamaron así al proyecto que ganó el concurso del planetario a finales de los años 80, lo llamaron el joyero de las estrellas, ¿no? Ellos hacían un poco esa resonancia como un joyero que cuando lo abres tiene todo su esplendor. Bueno, pues de repente ese joyero, esa sala tornamira, como lo habíamos llamado nosotros, recordando a un astrónomo y cosmógrafo tudelano, se convirtió en pavesas, ¿no? En hollín. Mm. Se había quemado por completo y esa vieja dama o ese insecto enorme que estaba en el centro, que era el proyector de estrellas, pues ya no funcionará más, ¿no? A pesar de que era el único de su especie que seguía funcionando en el mundo, pues se quedó ahí, ¿no? Y aunque mucha gente nos ha ido transmitiendo su pena, yo creo que las autoridades no se dieron cuenta de lo que se estaba perdiendo, ¿no? De que justamente estos años que celebramos los 100 años de historia de los planetarios, ¿no? Justo en 1925 fue cuando se inauguró el primer planetario, se hicieron las primeras sesiones al público en el planetario de Múnich.
se habían realizado las pruebas 2 años antes y así, pero realmente la primera vez que el público pudo ir a ver el cielo enlatado en un proyector como el nuestro, en un proyector Zeiss, fue justamente hace un siglo, ¿no? Y justo que ese siglo después, el mayor de los proyectores que se habían construido, ¿no? Ese Zeiss modelo 7 que teníamos en Pamplona y que se había instalado en el año 92, pues moría, ¿no? Moría en una noche, en un incendio. Y esa es la situación, o sea, es una enorme pérdida de la que somos conscientes, pues quienes trabajábamos allí, evidentemente, pero sobre todo quienes venían, quienes habían ido pasando en estos 34 años y habían participado en esa especie de ceremonia a la que jugábamos cada vez que poníamos el planetario en marcha. Ahora que tenemos planetarios digitales, porque también el de Pamplona permite hacer unos viajes y unas imágenes increíbles, pero había un momento en el que apagábamos todo y salían las estrellas, ¿no? Y toda la gente que venía al planetario hacía, oh, Oh. ese efecto único de los planetarios antiguos, justo es el que hemos perdido, ¿no? Quizás por eso las agrupaciones astronómicas navarras, ¿no? Convocados por Astronavarra, perdón, que no tengo Nada. esos catarros de finales de invierno, Sí, los malos. decía que por eso los aficionados a la astronomía de Navarra, Astronavarra, pues, pero han venido también gente de agrupaciones de otras comunidades y amigas y amigos de muchos sitios, están organizando casi cada 2 semanas más o menos una observación en la explanada del planetario para todos los públicos, para que la gente no olvide que este centro de ciencia se ha quemado y que necesitamos que se vuelva a poner cuanto antes, ¿no? En funcionamiento. Yo creo que esa es la principal, vamos, mi voz va a estar siempre ahí, independientemente de que esté fuera del proyecto o de que los actuales gestores del proyecto dentro del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y de la empresa NICDO que lleva estas infraestructuras culturales, pues tengan sus opiniones o sus ideas de futuro, ¿no? No podemos perder ese momento mágico de ver el cielo, tenemos que recuperar la sala estrellada. Y no solo porque ahí hacíamos muchísima ciencia y muchísima divulgación científica para los más pequeños y para los mayores, sino porque ahí jugábamos y yo creo que ha sido el experimento que en Navarra y posiblemente en todo el estado ha sido más evidente de fusión entre los conocimientos, entre eso que llamamos normalmente siempre cultura de letras y cultura de ciencias o ciencias y humanidades. Allí se rompían esas distancias porque había mitología, había historia, había poesía, había música. Hemos tenido teatro, hemos tenido danza, cine y queremos seguir teniéndolo, ¿no? Es decir, la excusa del cielo estrellado es la mejor para hablar de muchas cosas, incluso para enamorarse, ¿eh? Ha habido varias No parejas. me digas. Varias parejas que se han conocido o quién sabe qué hicieron la primera vez en una sesión de planetario y que algunos de ellos nos pidieron y se casaron en el planetario precisamente para recordar un poco que se había sido esa pasión por la astronomía era la que les había unido. O sea que ya ves que hasta casamenteros hemos sido en cierto modo. Eso es bonito también. Tiene Unir a la mucha. gente, unir Sí. personas ahí en una sala que se supone que es para ver estrellas, pues mira, Ujú. Bueno, pero es que tiene esa complicidad, es decir, de la misma forma que la gente en las sesiones de planetario, aunque estabas un poco maravillado, oye, algunos se dormía también porque las butacas son muy cómodas, te quedas mirando para arriba, estás a oscuras y así, pero la gente salía con ganas de hablar, con ganas de contar lo que a él le recordaba, ¿no? Pues fíjate, la gente mayor, cuando veían de nuevo la Vía Láctea en el cielo, la recordaban porque la habían visto de de niñas, pequeños, claro, de claro, pequeños, porque cuando éramos pequeños se se veía el camino de veía. Santiago en el cielo. Cuando les preguntábamos a los chavales que venían de los coles si habían visto alguna vez la Vía Láctea en el cielo o el Camino de Santiago, nos miraban todos así como diciendo no. Y es verdad, es que las farolas nos han robado la Vía Láctea
y no podemos verla, ¿no? Entonces, fíjate, esa complicidad que se hacía entre los yayos y los nietos casi, ¿no? De repente había cosas que las nuevas generaciones pues solo las habían visto en un planetario o en una producción de internet o una cosa de estas, pero que está ahí, ¿no? Invitar, como hemos hecho siempre, cuando había algún fenómeno bonito en el cielo para ver, un eclipse, unas estrellas fugaces, poder observar a Júpiter o a Saturno en el cielo, siempre hemos querido llevar el planetario un poquito más allá, ¿no? Y eso es una de las razones por las que el planetario ha seguido funcionando tantos años. No porque fuéramos un grandísimo equipo, sino porque éramos un equipo que estaba enamorado y sigue enamorado un poco de que contar estas cosas es una cosa que merece la pena. ¿Y tienes idea de qué idea tienen de abrirlo, de reconstruirlo, o No, qué tiempo, si os han dado algún tiempo vamos o a ver, todavía? si al día siguiente de estar el planetario de Pamplona cerrado tras el incendio, al lado se podría haber instalado un planetario portátil, lo bastante grande como para hacer todo el servicio del planetario de Pamplona. No es barato, pero es comprometido. Y se puede hacer, porque esto se hace en congresos y en conferencias, se instalan grandes cúpulas y se puede hacer así. Con algunas de las entidades que tenemos colaboradoras se podía haber gestionado una cosa de estas y hacer renacer el planetario. Volver a instalar un planetario en lo que fue la sala Tornamira supone rehacerla bastante y esto llevará un tiempo. Pero aún así, con un compromiso grande se podría hacer en un tiempo récord si queremos que sea. Nada de esto se ha considerado siquiera como posible. De hecho, lo que se ha hecho ha sido abrir un concurso para contratar a una empresa eh, que deliberará qué se va a hacer con el planetario. Como si el personal del planetario de Pamplona no supiera qué hay que hacer con el planetario, que es volverlo a abrir cuanto antes, ¿no? El planetario de Pamplona como edificio está completamente cerrado desde el día de 14 de enero. Sus actividades no se hacen y las que se hacen se tendrán que hacer evidentemente en otros sitios, ¿no? Pero yo no tengo mucha confianza en que esas primeras palabras que hubo desde el gobierno de Navarra, donde decían que se volvería a hacer el planetario de Pamplona, se conviertan en realidad, porque están pasando ya un cierto tiempo y todavía no hemos podido ver, y lo digo a través de lo que veo en los medios de comunicación. No es que tenga una información privilegiada, porque te puedo asegurar que a mí no me han preguntado, ni me han llamado, ni me han dicho nada, ¿eh? Eh, Ellos tendrán sus razones y supongo que prefieren el comentario o la consultoría de otras personas. Tampoco a otras personas que hemos estado colaborando con el planetario hasta, como quien dice, anteayer, nos han preguntado, ¿no? A ver si qué opinábamos o si queríamos echar una mano, que habríamos dicho que sí, ¿no? Pero bueno, estas son las formas en que trabajan algunos, ¿no? Esa forma muy patrimonialista de entender la acción de un centro, cuando en el planetario pues intentamos subir durante muchísimos años de eso, ¿no? eh, Sabiendo que ni somos los únicos que hacen cosas, ni somos los mejores, ¿no? Sino que nos tenemos que apoyar y encontrar siempre complicidades y colaboraciones, pues, en muchas entidades, ¿no? Esas entidades, estoy pensando, pues yo que sé, en las universidades, el Ateneo, muchas ONGs, algunos departamentos y direcciones generales del gobierno de Navarra incluso, o algunos ayuntamientos, muchos colectivos, incluso vecinales, que venían al planetario para hacer sus reuniones o para traernos cosas, para montar exposiciones, jornadas y tal, pues ahora se están yendo a otros sitios. Y me llegan comentarios de gente que dice, qué pena que ahora no tengamos el planetario porque nos habíamos acostumbrado pues a poder tener ahí un lugar, ¿no? Un lugar muy amable donde además había una complicidad y tal. Pues ojalá esto pueda verse, pero desde luego parece que no este año, ni siquiera el año que viene, y esto es una enorme pena porque tenemos el 12 de agosto de 2026 un eclipse total de sol que se ve desde Sí, que Navarra, se va a ver. desde el sur del Perdón, que para quien viva en Pamplona
hay que irse un poquito al sur. Cuanto más al sur se ve mejor, pero bueno, es en una línea que recorre toda la península, pues desde Coruña, Gijón en la costa norte hasta Castellón, Alicante por la costa, por la zona sur, ¿no? Con lo cual Ujú. va a ser un eclipse precioso para poderse ver y va a ser una pena que el Planetario de Pamplona, que colabora con la Comisión Nacional del Eclipse, que colaboramos con la producción que todos los planetarios españoles van a hacer sobre el eclipse, sobre los eclipses, pues es una pena que esa producción se haya decidido que no se va a poder ver en Pamplona, sin más. A pesar de que Pues, la dirige el astrónomo Fernando Jáuregui, que es la persona que más sabe de planetarios de nuestro país y que trabaja precisamente en el planetario de Pamplona, pero que él sabe que no va a poderlo poner, quién sabe cuándo se podrá poner ni verlo en Iruña. Ya ves estas cosas que pasan. pues ya ves, por un cortocircuito, porque eso fue lo que fue, ¿no? Al Sí, final. posiblemente un fuego eléctrico, ya sabes que eso quiere decir que ha habido alguna cosa que tenía que estar conectada y que se Y no, sobrecalentó y prendió claro, fuego. Pues es una pena, algo que no ha sucedido en 30 años de funcionamiento, además con el mantenimiento muy cercano que hemos ido haciendo siempre desde el Planetario de Pamplona y con todos los sistemas de seguridad que en principio pues deberían haber funcionado y evitar esto, pero no pero pasó. no funcionó. No, no funcionó y además hay que tener en cuenta que, bueno, funcionaron algunas cosas. Por ejemplo, todo el fuego se confinó a la sala Tornamira Alto y no no, mira. y no pasó al resto del edificio. O sea que partes, digamos, los aislamientos y todo esto funcionaron muy bien, pero justo lo que se quemó es digamos, el centro, el núcleo, ¿no? El Claro. proyector, los videoproyectores, todo el sistema de ordenadores, la electrónica, la mesa de control. Quien haya estado en la sala Tornamira se acordará de que había ahí un montón de pantallas y un montón de botones, ¿no? Pues toda esa parte se calcinó por completo. Yo creo que me comentaron que las temperaturas que podrían llegar a tenerse por ahí, pues eran más de 500 grados Sí, algo así se dijo, Ujú. sí. Pues así nos Yo, quedamos sin planetario. yo Lourdes. es que iba a trabajar y justo estaba en la parada de los Golem. Digo, Ujú. está saliendo humo del planetario. Sí, sí, bueno, pues se vio Y además, era como una me chimenea con metí, todo Pamplona. sí, Sí, sí. me metí rápido en noticias. Ujú. Digo, ostras, que se está quemando. Sí, sí, además fue justo después de esa explosión de gas y todo en Noailles, ¿no? Claro, sí, O sea el que mismo fue, día fue o el día siguiente. el día siguiente, ¿no? De repente fueron dos hechos, pues como muy sorprendentes, ¿no? En una ciudad normalmente tranquila y así. O sea, Que no suelen pasar estas cosas, pero mira, una de las joyas de la corona de Pamplona, ahí Ujú. se quema. A ver si hay ¿Qué suerte, tiene? de todas formas. A ver ¿Eh? que a ver si hay suerte. No sé, aquí yo nunca desespero que la presión de la gente, pues en fin, la sociedad, la Astronavarra, por ejemplo, ha puesto una petición en change.org para que, por favor, pues se vuelva, que no se olvide el planetario y que la gente siga apoyándolo, ¿no? Y yo creo que tiene ya más de 1.300 firmas, o sea que hay mucha gente que nos acordamos del planetario. La mía la tienen. A ver. La mía la tienen. A ver, pues vamos a olvidarnos de cosas tristes. Bien. Bueno, y no vamos a ir a nada mejor. Eh, ¿Qué opinas de la subida del índice de la vida? Cambiamos completamente de tema. Si fuera solo, es decir, si solo fuera que la vida estaba más cara y todo esto, sin embargo, nos permitía ir bien, pues podría estar medianamente, decir, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Durante toda nuestra vida los precios han Han ido subido. siendo cada vez más altos. Lo que ganábamos no, eso no ha ido subiendo. Eso no. Eh, Sube los precios, pero no sube los sueldos. No. esa es la cuestión, ¿no? Quizás lo que estamos viendo, y claro, yo tengo una visión terrible, terrible de todo este proceso que estamos viviendo, especialmente de los últimos años, y es que estamos viviendo un deterioro muy significativo de la calidad de vida
no solamente en las clases proletarias o trabajadoras, sino en esas clases medias que casi han ido desapareciendo. Yo eh, creo que ya no existen. que ya no existen, ¿no? Eh, y que por el contrario, en ese extractivismo que es el capitalismo en el que vivimos actualmente, ese globalizado, los beneficios de las élites, de las superélites, ya no se miden por millones o 1.000 millones, ya hay que pasar a los billones o más, ¿no? Es una situación tan inmoral que pensar que vivimos en un país donde al menos no sé, el salario mínimo vital se ha implantado o que el salario mínimo se ha ido incrementando un 40% en los últimos años. Claro, veníamos de una cosa que era tan vergonzante que menos que subir. No consuela, no consuela. No consuela pensar que tenemos créditos a un porcentaje bajo, porque lo cierto es que los bancos nos siguen robando el dinero que Bueno, nos guardan, mientras que nos quitan servicios, nos quitan coberturas y encima pues casi te exigen firmar que vas a cederles a tu primogénito cuando tienes un sí, crédito, ¿no? Las compañías que usaban todos los, digamos, recursos del Estado, es decir, todos los cables de electricidad, los cables de telecomunicaciones, las carreteras, todas las infraestructuras que los estados fueron creando, se privatizaron de una forma obscena y y ahora encima salvaje. nos cobran cada vez más, ¿no? La situación es tan vergonzante que yo cuando me pongo a analizarlo me encabrono de tal forma que digo, no, hoy voy a dejarlo, ¿no? Y yo creo que lo que nos pasa es eso, es decir, nos estamos inmovilizando porque el robo es tan descarado, es decir, cuando escuchas las cosas no ya de los políticos, estos ladrones y sinvergüenzas, ¿no? O lo que estamos viviendo este día, de esos contubernios con los fascistas o con esos abogados fascistas y cristianos, más fascistas Sí, que cristianos, redundante desde un luego. poco eso. Redundante en una parte y terrible en la otra, porque al final Sí, yo creo que habrá algún cristiano que no sea fascista. Quiero pensar, ¿no? yo también quiero Claro, pensarlo. quiero pensarlos. Entonces, ellos deberían decir algo que por qué los otros les dejan poner eso, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que eso se está empezando a ver tan normal. El panorama internacional no es que vaya mejorando, ¿no? Esa Europa que nos quisieron vender, que solucionaba o nos daba esa perspectiva de ser, digamos, ese reducto de la justicia social y la democracia y la sostenibilidad, pues la han mandado a tomar por culo en 10 minutos y lo que hay que hacer es armarse, ¿no? Es decir, armémonos, ¿no? Si vis pacem para bellum, ¿no? En el mejor estilo de vamos a comprar armas porque esto es lo que hay que hacer. Nadie ha justificado que eso sea bueno, ni de que No, sea un seguro de nada. Eh, ni de que tenga una razón. no, 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 bueno, sí, sí tiene una razón. Sí, Las Rusia, empresas que más están, no, las empresas que más están subiendo en bolsa, las que mejores beneficios están teniendo por las encima armamentísticas, de los sí. bancos o de las energéticas son las empresas armamentísticas, las que venden armas. O sea que al fin y al cabo hay un beneficiario de todo Sí, esto, claro. dejando aparte las autarquías rusa o china y la nueva autarquía americana. Franquía Es americana, decir, sí. estamos viendo que al final son parte de lo mismo. Fíjate qué mundo en el que de repente China empieza a aparecer como casi un dechado de perfección en comparación con los otros, con las grandes economías de Estados Unidos o de Rusia, ¿no? Yo cada vez entiendo menos de este mundo globalizado, ¿no? Eh, Nos venden unas luchas de aranceles en las que tú dices, pero bueno, si da igual, todo esto significa al final que pagamos más siempre. O sea, nadie Sí, ha pensado en decir, bueno, la solución de Europa podría ser, vamos a asegurar los derechos civiles, vamos a asegurar la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad, vamos a descarbonizar todo esto y desde luego no vamos a comprar nada fuera. Vamos a hacer no, una economía de proximidad y un decrecimiento que sería una forma de ahorrar y de evitarnos así. El miedo a que me invada Putin o que nos invadan esto, pues bueno, pues no sé, eso para los niños puede funcionar, pero no es razonable. ¿Para qué van a querer un territorio que no les aporta nada, ¿no? Al final, como son guerras de mercado, no, todo esto parece pues, el típico señor que clama a las nubes, ¿no? Yo tengo ya barba blanca y miro a las nubes y me quejo, ¿no?
Pero No, pero es que es así, el problema es que es así. Uno intenta, así. yo me intento reconciliar con el mundo del pensamiento, ¿no? Sigo leyendo, sigo abriendo bueno, los periódicos poco, porque lo cierto es que la opinión en los periódicos se ha banalizado y trivializado, pues como se ha trivializado todo el resto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, todavía hay publicaciones, todavía hay webs, todavía hay proyectos periodísticos en los cuales hay una cierta apuesta por la reflexión. Y veo que está todo el mundo igual que yo. Es decir, no sabemos casi qué decir, más que decir, no es justo, no nos lo merecemos desde luego, y desde luego no hemos hecho nada para que encima nos vengan los totalitarios de Vox o de donde sea, Orbán o esto, a pretender encima hacer ahora, a quedarse con los territorios como si fueran suyos, ¿no? Eh, Claro, y ya ves, con completa impunidad y encima los otros bailándoles el agua, porque al fin y al cabo lo que importa es esto, ¿no? Pues lo siento mucho, ya digo, si al final algún día salimos en las manifestaciones que tendremos que empezar a hacer hoy sí, diariamente, tendríamos que empezar hace tiempo ya. yo creo que esto, vamos a ver, si el 15M se montó por mucho menos que esto, por una situación, bueno, parecida, no terrible, ¿no? La crisis del Terrible, 2008 y pero posterior, pero yo creo que empezamos a tener ahí que reclamar un poco eso, ¿no? Porque no solamente no es una cuestión de derechos de las y los trabajadores, sino realmente de los derechos de toda la sociedad, ¿no? los derechos humanos básicos. Ujú. No, no, claro, exacto. No, no, derechos que son derechos de todas las personas y no cuestionables, ni negociables, ni desde luego eh, ignorables como están siéndolo, ¿no? Sí, sí, que, a ver, que nos están llevando por un camino que al final vamos a ser el del pico y la pala y a callar. Ujú. Y no levantes la voz porque, Bueno, lo pues que te pasa hundimos la vida. es que tu voz se puede elevar todo lo que quieras, pero no vas a existir. No vas a existir. Exactamente. Es decir, las tertulias que se repiten en los medios, la televisión no va a hablar de estas cosas porque no habla de estas cosas. Va a hablar de que te van a robar la casa cuando bajas a por el pan, van a meterte el odio a todas las personas migrantes o ni siquiera migrantes, sencillamente pobres, hijos de Sí, ya migrantes. está. Te van a vender una y otra vez los privilegios y encima toda la imbecilidad supina de influencers y tal, te venden una historia como diciendo que es que si tú no tienes éxito en la vida es porque eres un pobre hombre y un mierda. Y lo que hay que hacer es pegar saltos y comprar criptomonedas, ¿no? O sea, el panorama es tan terrible, pero además con esa capacidad de multiplicación que tienen los medios de comunicación, no los medios de comunicación tradicionales, que están con graves problemas de sustentabilidad, hablo de la Ya, prensa y así, sino de las maquinarias mediáticas, sobre todo a través de las redes sociales, que lo que no sí. entiendo es cómo la gente de bien no dice adiós TikTok, adiós Facebook, adiós Instagram, adiós WhatsApp, adiós, de verdad, vamos a dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo cuanto antes, o usarlo en el mínimo de... bueno, esto es como antes mandábamos mensajes por SMS, pues lo mandamos por aquí, pero desde luego ni una noticia, ni un eco, ni un algoritmo que vaya a entrar No, no. a decidir en lo que yo quiero leer o yo quiero hacer. Y esto es una decisión que evidentemente es marciana, porque la gente está haciendo lo contrario. Y si no, y bueno, y no solamente eso, sino que además ahora vendemos nuestra alma completa con esa tontería de lo que llaman una inteligencia artificial, que no, es que va a ser magnífico porque esto te lo hace. Y digo, tú estás matando gatitos, estás matando niños, estás secando lagos con la tontería de preguntarle a ChatGPT lo que quieras. Digo, no lo hagas, no hace falta. Además, Es que no. una respuesta que no es fiable, ¿no? Pero no, se nos llena la boca, como siempre ha sido, ¿no? El pan y circo de Sí, siempre, con el que las élites nos han sojugado, pero es que además, en todo ese proceso, lo que se están quedando es de todos nuestros datos, nuestra libertad, en definitiva, y además nos están incapacitando para poder ser mínimamente libres, ¿no?
Sí, es que ahora, pues eso, las nuevas generaciones tienen que hacer un trabajo. Oye, ChatGPT, Mm. dame todos los datos de todo esto. Que alguno hay descerebrado que lo imprime y encima pone abajo, espero que la respuesta te haya sido útil. No, no, ¿qué ha pasado? Bueno, también se copiaba sin más el Rincón del Vago y tal. Es decir, Sí, sí, pero por lo lo que, menos no te lo ponía abajo. lo que pasa Tenías. es que, claro, pero la gente no se da cuenta, por ejemplo, de que el proceso de búsqueda en Google, de copiar la Wikipedia o de copiar el Rincón del Vago, ¿no? Era ya, yo creo que ya casi suficiente como para que la mitad de la puntuación de ese trabajo estuviera bien. Es decir, por lo menos esa persona se había planteado el tema y había buscado información, aunque luego ni la citara adecuadamente ni nada, ¿no? Eh, el ChatGPT no, intrínsecamente es algo diferente. Y yo le pregunto, y además ni siquiera la gente aprende a preguntarle bien, porque podríamos decir, no, es que ahora la gente se está especializando en No, hacer los prompts y tal, si es que no hace falta. Para una mierda que quieres sacar, te lo hace muy bien. El problema es que cuando tú ahora vas a buscar a Internet, la mitad de las páginas que te salen están ya compuestas por ese tipo de mierdas de algoritmos. Y mm, no sé si te ha pasado alguna vez. Tú vas a buscar información sobre algo y pero además muy concreta. Evolución del PIB en España en 2023. por ejemplo. Antes, Google o DuckDuck o Hips o cualquiera Cualquier. de estos te mandaba, pues te mandaría las páginas del Instituto de Estadística, igual alguna noticia de algún semanario de economía, una cosa de... Pero te salían un montón de páginas y tú Antes, elegías. antes los algoritmos buscaban eso. Ahora no. Ahora te pasan a páginas con las que tienen más relaciones los propios buscadores que están generadas al momento por modelos masivos de lenguaje, ¿no? Por ChatGPTs y ese tipo de Mm, inteligencias, que componen una página, y tú la ves, en la que de repente empiezas a leer, te vamos a contar el incremento del PIB de España de 2023, porque y te empieza a poner generalidades, y vas pasando mm, páginas, y vas pasando páginas, y dices, ¿dónde hostias está esto? Y tú dices, ¿qué mierda de buscador es esto? Eh, claro, ¿por qué usas? ¿Por qué usa la gente Google? Dejarlo de usar. claro. Ningún navegador basado en Chromium o en Chrome, ningún navegador, ningún buscador basado en Google actualmente es un buscador o un navegador útil, porque te va a poner antes las cosas que les dan dineros a ellos No. que lo que te interesa a ti. Y con lo cual pierdes el tiempo, ¿no? Esto es lo que deberíamos casi empezar a enseñar a la gente. Cómo sobrevivir, por qué hay que usar Firefox o otro tipo de cosas, por qué tienes que usar otro tipo de buscadores que no están empleando esa maquinaria, no porque vayan a ser buenos o mejores, sino que por lo menos no te roban, o sea, no te están mintiendo. El problema es, la gente no sabe que cuando tú interactúas con un modelo grande de lenguaje como ChatGPT o Gemini o alguno de estos o Grok en Twitter Copilos. o el Pilot este, Mm, eh, mm, traduce, o sea, cuando tú le metes algo, te lo cambia. Te lo cambia porque ellos establecen su código de, digamos, palabras prohibidas, ah, temas sí. tabú, y tal. No solamente los relacionados con el sexo o con... No, no, no. Te voy a Ya preguntar con cómo, todo. cómo, cómo acabar con el mundo, ¿no? No, 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 no estamos hablando de esos. Es todo mucho más sutil. De repente te pueden cambiar una cosa por otro adjetivo y de repente te están dando ya una visión completamente distorsionada. Tienen listas, y estos van saliendo por ahí, listas de palabras prohibidas que evitan. Es un poco lo mismo que ha hecho la administración Trump, ¿no? Mm, Cualquier trabajo, cualquier administración pública que meta temas que digan, por ejemplo, género, o igualdad, o calentamiento climático, o emergencia climática, las eso. marcan y las prohíben. Bueno, perdón, los buscadores están haciendo algo parecido Mm, y purgan de ahí, por lo tanto, todos los resultados, ¿no? Yo tengo un amigo que decía que, por ejemplo, si vas a usar Google, una estrategia que puedes hacer es ponerle before, dos puntos, octubre de 2022.
que octubre-noviembre de 2022 es cuando empezó a funcionar ChatGPT. Es- Si limitas tu búsqueda a páginas anteriores a octubre de 2022, por lo menos llegarás a páginas que existían antes de la invasión de de estas inteligencias artificiales. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que te quedas con una información que se está desactualizando, con lo cual Claro, se han cargado Internet. El gran problema es sí, que con los buscadores actuales ya se han cargado completamente Internet como fuente de conocimiento, y por eso la gente al final acaba dependiendo de lo que diga ChatGPT, que decimos que fabula, ¿no? Pero directamente es que no tiene ningún compromiso con la veracidad. Al menos el ABC tiene algún tipo de compromiso con la veracidad, mediado por poco. sus teologías, pero incluso en ABC, lo pongo como ejemplo, o el mundo, tiene ¡Ostras! un cierto compromiso, sí, en esos temas no, pero cuando te dicen qué hora es, no te mienten. Bueno, sí, eso por lo menos, no te mienten. Bueno, pues un modelo masivo de lenguaje no lo tiene. Ni siquiera tiene ese mínimo compromiso con ni siquiera tiene que ser coherente. Te puede decir una cosa y le dices, oye, que esto es mentira. Y dice, ah, sí, sí, no, pero lo que yo te digo es esto. Le da igual, porque la confrontación con la realidad no es algo que esté de serie en este, ni lo buscan ni lo hacen. Es decir, Ya. incluso cuando tú le pides que en los nuevos modelos que estamos ahora, que están ahí accesibles a la gente, los que usas cuando vas a ChatGPT, por ejemplo, estos modelos sí te enseñan un poco las fuentes, o le puedes pedir que te analice por dónde va o cómo ha llegado a ese razonamiento. Y eso les contiene un poco más de fabular, pero aún así, llegado el caso, les importa un bledo. O sea, por eso, por ejemplo, muchas empresas, que además todo esto ha servido para precarizar el trabajo, como Mm. siempre, y pagar menos a quien hace trabajos, una de las primeras cosas que empezaron a usarlo era para programar código, porque decían, no, no, es que es buenísimo. Cuando tú le dices algo, te crea en Python, te crea el código fenomenal. Bueno, las empresas que empezaron a instalar esos códigos generados con ayuda de tal, se han dado cuenta de que para que sean efectivos, la supervisión humana cuesta más que la programación desde cero. Es decir, no hay. Anda. O bien puedes tomarlo como viene y meterlo. Y estamos ya viendo programas que se han ido editando y poniendo a la venta y en funcionamiento desde hace un año, que incorporan rutinas hechas por ChatGPT y que acaban, de repente un día no funcionan, o montan un chandrío de cuidado. Esto está Se pasando. vuelven locas. Vamos. No, no, con lo cual al final no va a ser la maldad de las máquinas que van a tomar el mundo. No, va a ser una vez más la necedad de los idiotas la Sí, que va la a desidia de tomar. los humanos. Exacto. O sea, que es el gran problema de la humanidad. No es que las máquinas vengan a ser inteligentes, no, no, es que las máquinas van a ser más necias todavía de las que los han programado, y eso es lo peligroso, porque esas son las que disparan los misiles llegado el caso, o las que dejan de funcionar cuando te hace falta que funcionen, ¿no? Mira, hablando de misiles, el reloj del fin del mundo, Mm. que está muy, no sé a cuánto estamos, pero muy poquito ya. Bueno, lo van acercando a la historia, ¿no? Bueno, ahora creo que estaba a menos de 90 segundos, que estaba antes Sí, de la medianoche. La historia del reloj del fin del mundo es bonita porque es un símbolo, es una metáfora, ¿no? sí, Todo el mundo lo claro. entiende, ¿no? Que si estamos, además viene un poco, o tiene que ver un poco con esa idea muy bonita que popularizó también Carl Sagan, ¿no? En Cosmos, Mm. que decía, ¿no? Si el calendario fuera la historia del universo, ¿no? Y nosotros estaríamos justo, pues, en los últimos minutos del, Los últimos del último. 2 minutos creo que Sí, o sea, de decía, o los el últimos último del minuto. último día del año, ¿no? Del 31 de Mm. diciembre. Era muy impresionante, ¿no? Porque te decías, ostras, ¿qué atrás queda el 1 de enero, ¿no? O qué cantidad de tiempo pasó desde el 1 de enero hasta que saliera la vida de los océanos, o nacieran las plantas, o llegaran los mamíferos, ¿no? Hasta Es que muy nos bajamos bonito. del árbol. O bajamos del ar. Bueno, ya toda la historia humana se condensaba en esos En últimos nada, minutos, 2 minutos, sí. del año. Bueno, eso se nos queda porque funcionan esas metáforas, ¿no? Porque todos tenemos esa sensación de ver un reloj
bueno, fíjate, incluso con una generación que casi no conoce los relojes de, de manecillas, ¿no? Porque todo el No, mundo, que hay gente que no sabe leerlos. bueno, aunque no sabes leerlos, porque te has acostumbrado más a los... Pero luego No, sí, no. es vintage, entonces ahora la gente yo creo que se está poniendo... Sí. Es como aquello que una vez se puso aquello de moda, aquellos Casios como muy horteras, ¿no? Ah, Y sí. luego ya solo le llevaban los más horteras, ¿no? Y a todo el mundo había vuelto al reloj, por lo menos que tenía pinta de reloj, ¿no? Bueno, pues esto pasará también. Pero el reloj del fin del mundo nació un poco de la preocupación, además en plena Guerra Fría, en la época de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Del armamento, es decir, de la espiral armamentística que se iba dando entre los bloques y, Que en la, no ha parado. y que no, y que bueno, que paró, pero que ahora se reinicia, es decir, y ahora Por tenemos que eso. reiniciarla, ¿no? Bueno, pues todo eso eh, era una forma de verlo, además científicos que eran con un compromiso social. Algunos de ellos fueron acusados de comunistas en toda la purga McCarthy y todas estas cosas, y lo eran, pues claro que sí, como hay que ser, hay que tener una cierta conciencia social, especialmente si eres científico y así. Bueno, pues se juntaron un poco para decir, ¿cómo podemos alertar a la sociedad de que vamos en una carrera desbocada hacia la nada? Y entonces salió esta idea del reloj del fin del mundo, ¿no? Estamos a una hora, ¿no? Dice, no, pon la media hora, ¿no? Y entonces, pues eso, ahora estamos a minuto y medio del fin del mundo. Eh, Podemos estar peor o mejor. Yo no sé, hay días cuando comenzó en Ucrania, bueno, ya el conflicto de Ucrania, la invasión rusa en esta parte final, pues se aceleró un poco más, ¿no? Se había acelerado con los lanzamientos de armas nucleares por parte de Corea del Norte, ¿no? Ujú. Eh, Estos últimos, a mí me parece que la catástrofe del genocidio de Gaza deberíamos habernos puesto ya a 10 segundos de la masacre, Sí. ¿no? Es decir, cuando ya asumimos que un sitio que se lleva matando, donde la cosa, digamos, no ha funcionado en años o y tal, con una completa incapacidad por parte de los organismos internacionales de hacer que el país genocida deje de serlo o reconozca que Palestina tiene unos mínimos derechos, ¿no? Ya no digo ya la solución de los dos estados ni nada, sino No, eso sí. derecho a vivir, no a lapidarlos para hacer una avenida bonita junto a la playa, ¿no? Para que hagan hoteles Trump y sus amigas, pues realmente es terrible pensar que eso ni siquiera, no creo que movió muchos segundos hacia adelante, ¿no? Porque, No. porque al final, pues hasta el reloj del fin del mundo ha quedado como obsoleto o anclado un poco a esas cosas, ¿no? Bueno, de lo que es, ¿no? Ciertamente, posiblemente creo que fue el mes pasado, ¿no? Cuando hicieron lo de los 89 segundos y todas esas Mm. cosas, ¿no? Bueno, pues es una más, ¿no? Yo creo que casi ya podían quitarlo y decir, mira, ya estamos acabado el mundo, y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, que es posiblemente Sí. lo que Que pase con posiblemente es lo que está el... pasando. Por ejemplo, tú que sabes de esto, tú imagínate una tormenta solar a lo bestia, Ujú, que la ha habido, pero bueno, no nos hemos sí. enterado. Y que haya un apagón, pues, eléctrico, lumínico, digital. Mm. ¿Qué pasaría? Bueno, digamos que ahora, es decir, si me hubieras hecho esta pregunta hace 15 años, te habría dicho, no hay solución. Esas ficciones sonoras y todas estas cosas del gran apagón y tal, pues habrían sido ciertas. Ahora no, fíjate, una cosa Ah, curiosa. ¿no? No porque ¿ves? O sea, lo increíble de lo que somos los humanos es que incluso en estas situaciones imbéciles en las que dejamos que los fantoches gobiernen y que los ricos se lleven todo el dinero de una forma así, incluso entonces yo creo que por esa presión popular pues hay buenas ideas que se establecen. Eh, digamos que los sistemas críticos que podrían morir en un caso de una tormenta, de un gran evento Carrington, de estos, como dicen, Sí. de una gran tormenta solar, empiezan a estar casi todos duplicados y hay una monitorización más grande
y tenemos una capacidad de predicción no muy grande, de una Ya, media ya. hora y tal de este tipo de sucesos, ¿no? Con lo cual, posiblemente ahora estamos en la situación en la que quizás no sería tan gran apagón. Aún así, se estimó, por ejemplo, que uno de los últimos apagones que afectó a China, pues supuso casi un pequeño porcentaje algo menos de un 1% del PIB, directamente por los fallos que hubo eléctricos y lo que tuvieron que hacer así, y que no se arreglaron hasta un año después. Pero no se acabó el mundo, es decir, nadie dijo, Vaya. China, o sea, este tipo de fenómenos que van a venir pasando pueden ser así, pueden ser importantes localmente, un desabastecimiento, pero una vez más estamos mirando al sol, quizás porque los imbéciles que nos gobiernan y los ricos que ponen dinero para este tipo de investigaciones, lo del sol les gusta, eh, Ah, claro, pero lo del clima no. Es decir, ya ves tú. la demanda eléctrica generada por el cambio climático está ya provocando, bueno, lo hemos visto en Chile, se ha visto en Mm. California y así, importantes problemas de suministro eléctrico. Ujú. Y esto no es que haga falta una mejor observación del sol y mejores modelos de cómo No, no, se es transmiten las otra partículas. cosa. No, no, ya lo sabemos. Hoy lo sabemos, ¿no? Y esto no se soluciona. No se quiere solucionar. O sea que paradójicamente estamos en una sociedad que puede pensar en defenderse del impacto cósmico de un asteroide. Podemos Sí, pensar ya te en iba a hacer, preguntar por el de 2032, sí. lo monitorizamos y todo eso y podemos tener un conocimiento, pero los riesgos reales de seguir quemando combustibles fósiles y que están ya provocando desastres climáticos o una completa alteración del sistema del clima, como lo estamos viendo ahora con el niño y la niña y todo el calentamiento de los mares en este año y El los años Mediterráneo. anteriores. Y esto ni se soluciona, ni se va a solucionar, ni las conferencias, ni las COP están ya Bueno, en capacidad de poder poner ahí un freno, porque de hecho, pues la última de Azerbaiyán, en un país productor de petróleo, y además donde se ha negado y se han quitado ya las palabras que no querían oír, ¿no? De bueno, combustibles fósiles ni nada, porque ahora todo es guay, ¿no? O sea que realmente lo más terrible es que posiblemente no nos matará una tormenta solar, pero las sequías, los cambios del clima y tal nos están matando y están cada vez matando a más personas. Y esto incide en la salud de todas las personas que vivimos en cualquier lado del mundo, pero especialmente en los desastres meteorológicos extremos, lo hemos visto en Valencia y tal, inciden de otra forma, ¿no? Lo más terrible, lo más paradójico es eso, que empezamos a estar muy bien preparados y lo hemos visto, la pandemia, ¿no? Ahora que estamos mm, viviendo un poco los 5 años, ¿no? Que nos sí, dio a contramano y tal, y sin embargo, había ya unos sistemas de seguimiento, de secuenciación, de capacidad de análisis que nos permitió, fíjate, hace 5 años estábamos descubriendo las variantes de los virus, la alfa, beta, la ujú, omicron, la no sé qué, la J, tal, luego las subvariantes y las no sé qué. Bueno, pues todo eso estaba ahí y se empezó a usar y muy bien. Y sin embargo, somos incapaces o colectivamente nos importa una mierda, pues la muerte de cientos de miles de personas en el mar Mediterráneo o en el Atlántico intentando llegar a Europa, las hambrunas que siguen sufriendo grandes partes del mundo y todo ese tipo de cuestión. Y eso no es cuestión de titulares y desde luego no hace falta mucha ciencia nueva para corregirlo y mata mucho más que las pandemias que hemos. sí, O sea que realmente vivimos en ese mundo paradójico. El problema es que, y yo lo veo, o sea, cuando a mí me piden que divulgue ciencia, quieren que hablemos de lo del meteorito, porque es claro. chulo y tal, y no que cuentes que hay un montón de personas que tienen enfermedades que no les interesan a las compañías, o que el Lenacapavir, por ejemplo, esa gran vacuna, ese gran tratamiento para el VIH, reconocido por la revista Science el año pasado como el mejor avance científico de todo el año Ujú, 2024, ¿cierto? cueste, creo que eran ¿cuánto eran? $800, $8.000 el tratamiento
sí. para una persona, con lo cual eso condena a todos los países A pobres todo a condena a todo el mundo. morirse o a no poder tener ese tratamiento muy efectivo contra la infección del VIH y que podría cambiar pues una pandemia que ha ido bueno, viviendo en los últimos decenios, ¿no? Esa es la vacuna que han sacado, o sea, Sí, es un que se tratamiento. está probando, ¿no? Vacuna, entre comillas. Bueno, es vacuna porque como se ha visto con otros tratamientos antirretrovirales, el hecho de que una persona disminuye la carga viral en el paciente y Hasta ser inapreciable, deja de sí. ser transmisible, con lo cual también tiene ese efecto, aunque no es una vacuna en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y de hecho tampoco No elimina por podría ser completo porque es un el virus. reservorio, tampoco elimina el reservorio del virus, con lo cual esa persona si dejara de tomar, lo que pasa es que es una medicina que en vez de tomarla todos los días, como se toman las terapias Eh, antirretrovirales, es una vez son al unas año inyecciones cada 6 meses, ¿no? o cada 6 meses, sí. Con lo cual, pues la adherencia es mucho más sencilla. Bueno, pues vivimos en un mundo en el que en el que de repente esos medicamentos, como les interesa a las compañías el beneficio económico, pues cuestan a doblón, ¿no? Mm. Y entonces tú dices, bueno, esto no tendría que ser parte del public domain, es decir, de liberar todas las patentes, la propia Organización Mundial de la Salud para tratar lo que pasó aquí con la hepatitis C y esos carísimos mm, 4.000 que el murieron por tratamiento, que la propia por no Seguridad tener Social tratamiento. se hacía la loca para no pagarlo y tal, y dices, "Jo, por favor, Bueno, la seguridad dejando social que se muera". o el que estaba entonces. Bueno, pues sí, evidentemente. Eso eran decisiones, claro, pero eso es, ¿no? Estos días que se hablaba de que las aseguradoras médicas privadas, ¿no? Eh, cuando tienen un paciente oncológico, recomiendan los tratamientos más baratos o que Sí. directamente O esa te persona derivan directamente a la se vaya pública. a la sanidad pública, ¿no? Para no pagar ellos los medicamentos caros, ¿no? Digo, pues claro, es que está ahí. Digo, pero ¿por qué se permiten esas mutuas y ese tipo de negocio privado con la, con La la, salud debería de con la ser salud, ¿no? Pero bueno, pues fíjate, ahí sí que vamos a contramano, si te empiezas a quejar de eso. a contramano, no sé, pero mira, ahí tienes a la Ayuso, que ahora ha salido el documental en el 7291, Ujú, que sigue negándolo, que dice que esas cifras no son mentira, ujú. Bueno, pero y que a mí no me la cabe duda de señora que, de implantó que saldrá completamente un impune. protocolo. Saldrá completamente impune de eso. Ya le han votado 2 veces después y sigue Es sacando una cosa tonterías, que no ¿no? O sea que, entenderé en la vida. Es como lo de Amazon. Mira la que lió con la Dana. Y no otro le voy a echar solo la desastre. culpa a él, porque él y todos los que estaban alrededor. Ujú, Alertas, miles de alertas tuvieron. Desde el día anterior, desde de 3 días antes. Y no hicieron nada. ujú. Y de hecho se fue a comer. ¿Con quién? No se sabe, pero a comer. Y tan tranquilo. Y encima dijo que se iba a ir a Cuenca. Dices, chaval. Yo tengo una teoría acuñada, porque tampoco sé ni veo más de todas estas cosas que lo que, que lo que hemos podido ver a través de los medios de comunicación. Pero a mí me da la sensación, y visto cuando pasó lo del Prestige, por ejemplo, También, ante una chiquillos de crisis, plastilina. sí, exacto, ante una crisis de este tipo, la actitud de los políticos de la derecha española, ojo, que me temo que sea trasladable a algunos políticos que se dicen Desde izquierda también, simpatizando sí. izquierdas, pero bueno, que todos sabemos lo que son. Pero en general, la actitud de los políticos ante esto es aquello que decía Homer Simpson, dice, no sé de qué me habla, no he sido yo, no puede probarlo, ¿no? O sea, ese es el grado. Es una actitud inmediata de decir, a mí esto no me compete y me voy a esconder, voy a bajar aquí la cabeza, como los avestruces, porque ya pasará, ¿no? O todo lo que, no, no, fue lo que hicieron el Prestige. O sea, viene un barco que está echando hilillos de plastilina, ¿no? Sí, Que está echando el petróleo por petróleo a los chorros. tubos, llévatelo muy lejos, que se hunda pero lejos. Digo, no, joder,
Porque Rápidamente, eso vuelve, no, tontocilín. rápidamente la visión responsable, y además había técnicos que lo dijeron desde el primer momento, es, mira, hay que ver qué bahía damos por perdida, lo llevamos ahí, que se hunda ahí, y lo que hacemos es cerrarla inmediatamente para La dotamos. contener el daño. Esto está estudiado. Hay gente que trabaja en esas cosas. Bueno, pues con lo de la Dana igual, ¿no? Es decir, ¿qué más daba que hubiera expertos explicando y tal, ¿no? La actitud de los políticos, y esto es lo que no, cuando escucho esas crónicas, nadie quiere reconocer eso. Digo, no, es que, perdón, hemos puesto a la cabeza, al mando, a unos sujetos que son mala gente, Sí, son malas incompetentes personas. y mala gente. Son incompetentes. Entonces, lo primero que van a hacer es preguntarle a su asesor de imagen, es decir, oye, ¿esto cómo puedes hacer que no me toque a mí o que se lo coma el otro? Esa es la pregunta. La pregunta no es, hostia, ¿qué podemos hacer? Vamos al técnico y qué podemos hacer, ¿no? Lo increíble es que para cuando hicieron eso, es decir, para cuando preguntaron al técnico, hicieron caso, o mandaron el mensaje, que era algo que podrían haber hecho a las 11 de la La mañana, mañana. pues, pues ya se habían muerto 200 personas. Ahora sencillamente se trata de negarlo y de que parezcan, o sea, las técnicas normales, vamos a esparcir mierda para que todo el mundo parezca que es igual. Vamos a crear una animadversión en la población para que la culpa la tenga siempre Madrid y si hubiera podido ser, pues si fueran de otro lado dirían que el Papa. O sea, quiero decir, vamos a esparcir cualquier cosa y luego al final pues vamos a hacer un acuerdo con la ultraderecha porque así es la forma de gobernar este país y tal, ¿no? Pero lo terrible, lo que no, ya te digo, lo que nadie se da cuenta es que en el fondo actúan como niños pillados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ay, yo nada, yo no, Yo ay, no yo he sido. yo no he sido, ¿no? Yo no Han he roto sido. un jarrón y están escondiendo los trozos mientras diciendo que ellos no han sido. Y les permitimos eso, es decir, no hay un sistema público y transparente para poderles decir, no, perdone, señor Mazón. Usted hizo esto y ahora tratará de negarlo, pero es que se va a ir a casa. Es que no necesitamos gente como usted, ¿no? Y Es que que tenía que como haber un los niños, porque los sistema. niños todavía tienen una excusa y es que son criaturillas todavía, pero es que en una persona que ha superado unas elecciones y tal, posiblemente dando puñaladas a todos los otros que estaban cerca de él, de su partido y tal, hasta poder llegar a esa posición, pues lo único que tiene es un mecanismo de protección, de echar tinta alrededor, de hacer todo eso para perpetuarse donde está. Y entonces luego que no nos extraña que operen así. O sea, es decir, al fin y al cabo hacen lo que saben y al fin y al cabo están enseñados y adiestrados y han superado todas las pruebas para hacer precisamente Eso. eso. Eso es lo terrible. La pregunta es, ¿por qué elegimos precisamente a este tipo de personas para esos puestos de responsabilidad? Y más en un sitio, por ejemplo, como Valencia, que han tenido tantos gobiernos de derecha que les han destrozado la vida Ujú, y les siguen votando. sí. Es que yo no lo entiendo. Tuvieron Es un imposible, gobierno de no, pero, izquierdas y ujú. lo hicieron bien, pero lo echaron. No lo entiendo. Pero sí, sí, yo creo que sí. O sea, con toda la maquinaria de los grandes grupos de comunicación, desde A3 Media, Telecinco, todos estos, Mm. machacando constantemente eso o negando la realidad y hablando de otras cosas, el votante, las personas, no hacen un Somos juicio borregos. crítico. No, no son borregos. Viven en el mundo, lo siento mucho, no. Yo creo que no son más borregos que la gente. A mí me cuesta mucho no creerme los bulos. Me pierdo más tiempo todos los días en ver nuestra Denegándolos. boda de algo que sí, es verdad, eso es un gasto y además no llevas a ningún lado, ¿no? No, Porque además sabes que en una u otra cosa voy a sucumbir o voy a conceder ciertas cosas, ¿no? Porque somos así. Yo no creo que posiblemente lo que pasa es que el sistema está premiando precisamente actitudes equivocadas y las conductas menos éticas. Y entonces sí. un sistema democrático que premia la maldad, ostras, hay que reescribir ciertas cosas y esa reescritura pasa por ese papel de los partidos, ¿no? Que pensábamos ingenuamente o porque teníamos ganas de que de alguna vez empezara a pasar cuando el 15M empezó a generarse una dinámica en la que
digamos, esas asambleas ciudadanas, esa Sí, colaboración y tal, ¿no? Podía ser realmente una forma, pero ya vimos que eso fue lo primero que se encargaron de machacar. Y lo machacaron precisamente la policía patriótica, los gobiernos de derechas, los gobiernos de supuestamente izquierdas, los jueces, la judicatura, los medios de comunicación topichichi. y todo el mundo, y hasta las aseguradoras posiblemente. O sea que no, que esto había que machacarlo y matar, abortar completamente cualquier intento de que algo así fuera posible, ¿no? Y Sí, posiblemente eso favoreció también que los que resistieron y se quedaron y lograron tirar adelante, pues no fueran los mejores, o no fueran los más éticos, o no fueran los menos machistas, o no fueran los menos acosadores, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Pero, o sea que al final el mismo sistema es capaz de hacer que la gente mala también medre, incluso cuando tienes buenas propuestas. Y esto es otra cosa que habrá que aprender, y en ese reanálisis yo comprendo que la gente que vivís un poco desde el anarquismo ideológico y sabéis que las autorregulaciones de ciudadanas tienen que ir de abajo arriba y tal, pues estaréis siempre diciendo, si es que ya lo veníamos diciendo desde hace más de un siglo, joder, claro, nunca nos han hecho caso, ¿no? Pero, pero, claro. no, pero es verdad, es decir, al final posiblemente la solución está en conseguir que los efectos virtuosos del pensamiento colectivo lo sean y no primar los efectos menos buenos, ¿no? Que es, por eso sabemos que funciona descaradamente bien. Sí, claro que funciona, pero joder, que sí funciona, madre mía. ¿Qué mundo nos están dejando? O nos estamos dejando, mejor dicho, porque no hacemos Ujú. nada. Es como, te iba a comentar también lo de la huelga de alquileres, por ejemplo. Sí, ujú, Va a ser 100 años, 1931. ujú, No, sí, creo que fue en el 31. Se hizo una huelga de alquileres ujú. y se consiguió que se bajaran. Sí, es verdad. Ahora, inténtalo Sí, ahora. sí. Y se está No, bueno, intentando, ¿eh? sí, 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 ya lo sé, y yo creo que hay movimientos muy interesantes. Hay el sindicato de yogaters y cosas de Sobre todo estas en y tal. Cataluña, sí. Sí, Eh, pues sí, pero es que cada vez es más difícil mover ese sector social, ¿no? Al final está pasando en casi cualquier tema donde ves que la capacidad de autoorganización es fundamental, pero cada vez es más complicado. Hemos visto, por ejemplo, o sea, todo el tema, todas las plataformas antidesahucios que se han ido haciendo Bueno, en todos los sitios. Y a pesar de prometerse por los políticos de un lado o del otro que no, no, que no, que te vamos bien, siguen se sucediendo. siguen Y en cuanto te haciendo. das la vuelta, ejecutan una cosa y además todo ese fondo de viviendas se le ha ido regalando a fondos buitres, a la especulación más grande, porque todo ese mercado ha ido naciendo precisamente gracias a todas estas cosas, ¿no? Eh, yo que al fin y al cabo a comienzos de los 90 me metí en una cooperativa de viviendas cuando hubo Mm, la promoción en Pamplona de Mendillorri, que además mm, pagamos Pamplona, con lo cual era maravilloso. Estábamos ahí en el extrarradio del todo. mm. Eh, La naturaleza bueno, viva. en aquella época que de repente en esta comarca hubiera decenas de miles de viviendas de protección oficial, además con un precio, unas libre tasado y otras con una ayuda, subvención, Mm, bueno, estamos hablando entonces de los créditos más subvencionados tenían un 9%, o sea que no eran baratos porque el dinero y el crédito estaba terriblemente caro. Eh, Luego no se ha hecho nada, es decir, toda la promoción que se ha ido haciendo no ha sido de vivienda pública a precios tasados, o sea, la promoción pública de viviendas ha sido bajísima. Y encima ya en esa época se sabía pues, que se debería haber hecho una promoción de vivienda de alquiler, no para claro, fomentar una vez más la especulación inmobiliaria de uno y de otro sentido o la misma esta, ¿no? Dices, claro, de repente pasar a un sistema en el cual, por ejemplo, la propiedad vertical y horizontal no se herede, tú imagínate lo que montábamos aquí, ¿no? Pero, claro, es que tú dices, bueno, lo digo como barbaridad, ¿no? Pero hay muchas veces que digo, ostras, ¿y por qué se heredan las... ¿y por qué se tiene que heredar?
¿Por qué se tiene que heredar nada de propiedades, de estas cosas, ¿no? Y dices, ¿dónde hemos dicho que esto funcione así, ¿no? O vamos a replantearlo. No, esto se compensa con los impuestos. Digo, no, porque luego los quitáis. O sea que o se los quitáis Claro, justo o solamente no lo pueden pagar los pobres, porque luego las grandes fortunas, las SICAVs, los grandes fondos y tal, están cotizando a un porcentaje pequeñísimo. O sea, es que no pagan los impuestos, que no son por no, no los supuesto pagan. progresivos, ¿no? No, quien más tiene, más paga, no. No, Nunca. no, eso es mentira. Luego nos venden impuestos directamente de consumo, de tasas y no sé qué. Digo, no, que esas son muy injustas siempre, porque el pobre va a pagar todas las tasas, nunca no va a tener posibilidad de librarse de ninguna, mientras que el rico tiene los mecanismos por los cuales se libra de todas. Bueno, pues estas cosas que son de primero de economía de capitalismo, las estamos dejando pasar sin ninguna crítica, ¿no? Con lo cual, cuando se empiezan a autoorganizar todas estas cosas, cuando dicen, oye, no. Pues al final, pues fíjate en la solución que hubo con el piso este en Cataluña, ¿no? Que ha Sí, tenido que ser el ayuntamiento el que pague un dineral injustamente para, para sí, poder recuperar, digamos, de las manos de la especulación un ese poco edificio. símbolo, ¿no? Ese edificio para que Mm, pueda seguir con un alquiler, ¿no? Social. mm. Bueno, pues esto tenía que estar pasando con todos y cada uno de los edificios, pero no pagarlos, sino pagar al libre al precio tasado y que alguien Sí, dijera, no, sí, yo quiero hacer negocio con esto. Digo, pues váyase a otro país, váyase a Rumanía, que igual Urbán le deja, o váyase con Trump. O sea, no, o vete a la luna, a ver si encuentras ahí algo. la luna todavía no, pero espera, uy, espera. Espérate, Sí, espérate, sí. espérate, o Pero Marte, bueno, o... ya digo que todo esto es como tirar como un verico Sí, por las nubes, porque ciertamente los caminos no van por ahí, ¿no? De hecho, la vivienda se ha complicado increíble, porque no solamente ahora no hay viviendas para que los más jóvenes puedan tener el derecho a su vivienda y empezar a vivir por su cuenta, porque entre otras cosas no van a cobrar una mierda y no van a poder tener ni siquiera un alquiler, que están como locos, porque hemos decidido, pero tampoco lo hemos decidido ni tú ni yo, ni ninguno de los que no, nos no, no, están no. viendo por aquí, pero se ha decidido que el tema del turismo es el motor del mundo después de la pandemia y hay que poner los alquileres cada vez más caros y más especulativos y hay que hacer pisos turísticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? ¿No? ¿Que la gente hacía menos turismo o qué? ¿Por qué nos tenemos que ir todos, ¿no? El otro día oía que el dueño de esa cadena del Mercadona, Roche, El Roch. decía que, claro, la gente tiende a no cocinar. Y es verdad, cada vez que vas a un supermercado hay más precocinados de todo, ¿no? Sí, Y Ross tiene un montón ahora. claro, te viene ya todo preparado, justo calentar y tal, ¿no? Pero en todas las cadenas. O sea, esto ha sido un boom, ¿no? Claro, es lógico porque ellos así están vendiendo todo con un incremento, con un ciento y pico por ciento de beneficio por encima de lo que tenían antes. O sea, el O más. negocio está claro, ¿no? Pero claro, socialmente esto implica que ellos dicen, bueno, claro, es que ya no, la gente no va a tener que cocinar. Eso, con tener solamente el microondas para calentar ya le vale. Y así no gastas en cocina, no tienes que tener hornos, no tienes que tener toda esta mierda y tal, así, o sea, todas estas cosas de los diletantes. Y yo decía, pero quién te ha vendido esa mierda? Digo, lo que pasa es que la gente tampoco tiene tiempo porque tiene que tener trabajos de mierda que le llenan todo su día y entonces no llega a casa y a ver quién puede ponerse a hacer una cocina. O Y sea, no tienes ganas de cocinar. ¿por qué no hacemos el sentido contrario? Decir, no, 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 mira, seguir vendiendo productos frescos y de proximidad y vamos a conciliar, ¿eh? Vamos a trabajar menos horas, un día menos a la semana y así podemos estar en casa y hacer los guisos. Así, dice, no, no, es que la tendencia del mercado es no cocinar. Digo, no, no, la La tendencia es tendencia no tener la vida, estás joder, poniendo tú. no tener vida, porque además justo los 2 días que me vas a dejar libres en cada semana, me voy a ir de viaje a otra ciudad a gastar y a estar en un apartamento turístico. Turístico. O sea, entonces, La pescadilla que se muerde la cola. yo digo, ¿dónde está el avisador ese que nos diría, oye, vamos a Estás parar, haciendo el vamos a parar nuestro gilipollas. negocio? Decía, pero ¿no os dais cuenta de que estamos haciendo el gilipollas? Pues no, No. chica, es imposible. Yo reconozco que en esta y en otras cosas al final sucumbimos y tú también pues te vas, ¿no? Sin más, a estas cosas. Es que a lo que decías tú, tenemos unos trabajos de mierda.
tenemos que trabajar en un sitio o en dos para poder llegar, pues para pagar un alquiler, pagar la luz, el gas, el agua, la comida, tener algo para gastos. Claro, no nos da tiempo a cocinar, no nos da tiempo a nada, compramos todo fuera, mucho más caro, con lo cual te gastas todo lo que ganas. Y más, posiblemente Y más, porque estás y pagando más. una hipoteca o porque la educación, yo qué sé, o sea, todas las cosas son carísimas, ¿no? El otro día comentaba, no sé quién, dice, joder, cada vez, dice, el pantalón este que compro en las tiendas de ropa de aquí, es que al año ya se te ha nacido, ya está roto y hay que tirarlo. Digo, claro. Digo, es que están Obsolescencia pensados, programada están pensados precisamente para para que se en el rompan. mínimo de tela para que no se te rompa antes y entonces te parezca un timo, pero para que tú digas, jo, es que estoy gordo y siempre se me nacen los pantalones por el mismo sitio, o esta blusa se me acaban haciendo aquí, o se me rompe, es que estoy gordo. Yo qué sé, o sea, te echas tú la culpa y tú dices, son unos degenerados, no solamente está todo esto hecho con trabajo casi infantil, o al menos en unas condiciones indignísimas en otros países pobres y tal, sino que te lo venden además al precio que ellos quieren, porque mandan y tal, todo lo que quieras, sino que además te dan una mierda que te obliga al año que viene sí o sí comprarte otra vez lo mismo. Y encima nos creemos que vamos a la moda o que encima estamos vistiendo, oye, fíjate, con la ropa más barata que nunca. Porque claro, las camisas cuando tenías que hacerlas y tal, y eran Eran más camisas de caras buena y son ropa, más caras claro, las hechas a eran más mano, caras. claro. Claro, pero era una camisa que te duraba 15 años. Bueno, hasta que ya no te entraba. O sea, pero Claro, lo mismo, ¿no? Bueno, vamos, muebles, sí, sí, se te queda hecho, las sillas estas se te rompen en 2 años, pero es que son muy baratas. Hombre, claro. ya, claro. Mira, El- eso es el otro día. Mi mozo se compra siempre una determinada marca que antes tenía una suela que te duraba 15 años. O sea, Ujú. duraba lo indecible. Nos hemos dado cuenta que cada vez duran menos las suelas. Ah, sí. Sí, sí. Yo soy de los que van al zapatero a que me pongan pinkies y A que suelas te de pongan, roto. sí, claro, Sí, claro. porque es que no me duran nada. O sea que no. No, no, que cada vez, o sea, el material de las suelas cada vez es peor, pero es que Mm. eso, o sea, lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Todo. Sí he visto, fíjate, dices, como estamos poniéndonos así muy negativas y tal. Sí he visto en las generaciones más jóvenes, en los que están entrando ahora ya, bueno, entraron ya hace años al mundo del consumo, pero empiezan a ser ya autónomos, Bueno, los veintitantos y tal, ¿no? Esta juventud que asumen mucho más el tema de la segunda mano, de la ropa y de tal, y por lo menos se han empezado a plantear que igual que ya te digo, es un pequeño trozo solamente de la sociedad, pero sí me he encontrado, yo con hijas e hijos de gente conocida, que, que tienen ese planteamiento, es decir, no, no, yo prefiero irme primero a una tienda de ropa de segunda mano o procuro no comprar o estas cosas o esto lo vuelvo a reutilizar o se lo paso a no sé quién. Es decir, ha empezado de la misma forma que colectivizan algunas otras cosas de algunos bienes, o sea, son síntomas positivos, ¿no? Como vas viendo, sí, pero claro, son muy pequeños y no logran frenar ese mar de consumo, porque como lo que nos siguen vendiendo es esa mentira del progreso, es decir, de que lo que hay que hacer es seguir aumentando todo. Digo, no, no, si estábamos muy bien hay que aumentar en derechos sociales. El resto de cosas se podía disminuir a niveles de consumo mucho más bajos y este tipo de cosas. sí, sí, Pero sí. eso también es ir contracorriente, ¿no? Y bueno, si ya piensas un poco en la huella climática o en la responsabilidad que tenemos con el futuro o en la necesidad creciente de agua y combustibles fósiles y tal. Y es decir, si de crecer empieza a ser no solamente una virtud, aquello que nos decían de la mesura, que era una virtud, y No, empieza a ser una necesidad. empieza a ser una necesidad, ¿no? Y cuanto antes se vaya dando la gente cuenta, pues antes volveremos, ¿no? O intentaremos volver un poco a esas cosas. Hablando de todo esto, el señor Zanahorio, que le llamo yo, el Trump, Ujú. y su mesiánica visión del mundo, porque esto ya es, vamos, para morir.
O para matarlo, no sé. Ya lo han intentado y no lo han conseguido. Bueno, sí, sí, ahí estuvo. ¿Qué me dices de esto y de la imposición de la ultraderecha a todos los niveles? Yo Porque es que, es como no es, no es más que parte de un... Yo el otro día, claro, estas cosas yo creo que nos pasa a todo el mundo cuando te juntas con los amigos y así, eh, con estupefacción, ¿no? Dices, ha vuelto a hacer esto, ¿no? Y fíjate, ¿no? O sea, y esto, y ahora esto, y esta más y tal, ¿no? En esa especie de disparo de ametralladora que hace de vamos a sí, recortar derechos todos los días para que no tengan tiempo de quejarse a la vez, ¿no? Y mientras tanto ver lo que pasa. Hay alguno que me intenta convencer, y yo como tal lo transmito porque es de las pocas cosas que he visto positivas, es decir, bueno, ya lo intentó la otra vez que tuvo el gobierno. Y esta vez, aunque va más afianzado y tienen más claro lo que están haciendo y tal, le va a pasar lo mismo. O sea, de los miles de kilómetros de valla de muro contra México no hizo nada. De los aranceles que iba a poner, los tuvo que quitar o los rebajó casi todos. De los acuerdos y tal, y digo, sí, pero las miles de personas, cientos de miles de personas deportadas el incremento de la presión policial, o sea, lo que derivó luego en el Me Too y con mujeres y en todo el sí, tema de los temas raciales en Estados Unidos, eso lo generó precisamente esas políticas. O sea que incluso en el mejor de los casos, sabiendo que ni siquiera lo van a poder hacer todo, aún así es terriblemente preocupante, ¿no? Sobre todo porque es un sátrapa, o sea, es decir, en el sentido estricto de lo que eran los sátrapas. sí. Tiene un poder omnímodo que es increíble en una democracia, porque ni siquiera un gobernante puede firmar todos los decretos que quiera. Claro, lo puede hacer cuando tiene una completa mayoría absoluta y se convierte en lo que él quiere ser, que quiere ser un rey absolutista, o sea, de los de siempre, ¿no? El Rey Sol. Sí, quiere ser y recordado por eso, ¿no? Eh, yo lo que veo una vez más increíble es eh, qué poca capacidad de resistencia o de análisis tienen las otras potencias. Bueno, en Rusia le interesa porque al fin y al cabo es un aliado o las otras potencias autárquicas y tal. En Europa, realmente la Europa de los mercaderes de este tipo, pues bueno, pues se quejan unas cosas que al final queda como de chiste, ¿no? Dice, tú me subes me pones arancel al acero y yo te voy a cobrar los Levi Strauss más caros, ¿no? En Europa. Claro. Y digo, sí, porque el mundo realmente va a mejorar mucho con este tipo de ejemplos. O sea, cuando tú estás intentando educar a los niños para que no delincan, resulta que la política mundial se trata de crear Es el mundo del delincuentismo. mercado y ahora lo quitamos, ¿no? Y digo yo, bueno, pues igual elaborar, decir que es el fin de los mercados, porque esa libertad del mercado se ha metido ahí arriba y así. Es decir, ¿por qué una prenda de una empresa de estas de Inditex o de otras hechas en un país sin derechos, con sueldos de mierda y tal, Y por no niños. incorpora cuando se vaya a vender en España una tasa que vaya como impuesto a Pakistán para que paguen aquí? Ya ves que en el utopismo soy así. No, no, pero es que este pantalón cuesta 20 euros. No, 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 perdona. No, Este no. pantalón lo hubiéramos hecho aquí, costaría 80, porque es lo que cobra Claro, la gente, es lo que cuesta el material y tal. Como tú has cobrado, como tú quieres venderlo por 20, esos 60 se lo tienes que dar al que lo ha hecho. Es claro. decir, y yo digo, no, ni siquiera lo quiero para el Estado español, ¿no? No, no, para la gente que lo ha hecho. Para la gente que lo haya hecho. Y entonces lo vendes a 80, eso sí. Vale. Bueno, entonces no lo compraba nadie, porque preferirías comprar el de aquí al lado, el que estaba hecho con mejor y tal. Claro. Y además ellos tendrían que pagar impuestos en donde estaban ahí. Eso sería un mercado, es decir, los mercados deberían asegurar que ese te llevo cosas y tal, pues se justificara, ¿no? Se justificara Claro. bien. Es maravilloso que podamos tener sandías en pleno diciembre o en marzo, he visto melones o este tipo de cosas. Claro, son del otro lado del mundo. Y bueno, pero es que hay unas tasas de, de transporte que no solo las paga el transportista y tal, y luego las carga a nosotros. No, no, esto se lo va a dar en origen a los agricultores que cobran una mierda en Argentina o en no sé qué. No, en No, Chile o nadie, donde nadie sea. plantea eso. Digo yo, si los aranceles fueran eso, pues vengan todos los aranceles que quieran.
Pero es que no, los aranceles al final lo único que son tasas que se van a llevar las empresas que manejan estas cosas y que esos flujos de capital les vienen bien. Con lo cual, ya digo que todas las cosas que está metiendo Trump, siendo horribles, sobre todo lo que supone entrabas, por ejemplo, a toda la investigación científica, lo que supone entrabas Mm. a todos los derechos, a la igualdad, a la intersección bajo de De que eso se lo género, quiere cargar, o si no se lo ha de cargado ya todo, ¿eh? diversidad, ¿no? Todo el tema trans, una vez más, vamos a golpear a la gente más vulnerable y que menos derechos tiene. Es decir, vamos a golpear a los pobres, a los migrantes, a las personas trans, o sea, a las mujeres, todos, vamos. Joder, ya está bien. O sea, ya sé que nos tocó ser la parte golpeada de la película, pero que nos dejen al menos un ratito de tomar. De respirar. Sí, sí, no, es terrible. Yo no puedo entender qué va a pasar, ¿no? Pero ojo, visto cómo pasan estas cosas, irán pasando meses y meses, iremos viendo que siguen adelante y no sé hasta dónde, ¿no? Yo espero que la realidad le, le, Le golpeé. le golpee un poco, pero es que para entonces el daño que hace, pues está hecho. Pero es que yo lo que estoy viendo con Trump, por ejemplo, vale, ha echado a todos los trabajadores del campo, se le está pudriendo todo el producto del campo en Ujú. los campos porque no hay quien los recoja y los americanos no saben No, hacerlo. Es que no saben, se le está pudriendo. ¿De dónde vas a traer todos esos productos? ¿De Europa? no, tampoco podemos exportar todo porque sigue Pues siendo por un eso gran mismo granero. Pero le da igual, no te preocupes, que porque luego culpará otra cosa. O sea, esto tampoco dura demasiado tiempo. No, no puede durar. no, porque los que sacaban mucho dinero ven esos productos y que ahora no tienen quien le coseche, ¿vale? No te preocupes que las mafias funcionarán para tener trabajadores ilegales. Porque una Ah, cosa bueno, que estoy seguro claro, es que un Estado de ultraderecha va a tener menos problema con que haya, por ejemplo, esclavos, claro, sí. personas migrantes que sean esclavizadas por mafias y que les hagan trabajar y tal, pues como pasa en México, como pasa en otros sitios. Es decir, lo que está favoreciendo eso es que haya ese tipo de historias. Yo estoy seguro que esto empezará a saltar o empezará a salir en algún momento. Dices, ¿cómo han conseguido cosechar esos campos y tal? Y digo, pues no te preocupes, porque van a encontrar gente que sea capaz de hacer eso. Y encima bueno, con el nivel de corrupción que permita que los policías y la gente que tiene que controlar eso, pues no lo vea. O que si pagas algo, pues De te que mire dejen para verlo. otro lado. Claro, porque esto que proponen ellos, el sistema esclavista es estupendo. Todavía Y no lo para ha ellos, dicho, no lo ha dicho, pero lo que quiere es eso. Es decir, no quiere inmigrantes con derechos. El problema de la inmigración en Estados Unidos es que los migrantes requieren derechos, coberturas y tal. Y eso es lo que no quiere. Lo que quiere es esclavos. claro, Bueno, el esclavismo es muy trampiano, pero vamos a permitir que un Estado se haga esclavista, más de lo que está. más Claro, que no- bueno, pues ahí está qué poder tenemos el resto del mundo para poder parar este tipo de necesidades. Ojo, que en diferentes escalas las estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? sí, que aquí también te está pasando. O sea, pensar que en este país o que en Alemania la tercera fuerza política puede llegar a ser un partido de ultraderecha, con tintes nazis por todos, y que encima se le vote principalmente en todas las partes de la Alemania que fueron la Alemania comunista. Que esto es lo terrible, que sigue siendo la Alemania más pobre. O sea, es decir, que encima los más pobres estén votando las opciones más de derechas, cosa que es una cosa, o incluso los jóvenes, que los más jóvenes voten más significativamente o tengan opiniones más de derechas por encima del porcentaje de personas de 30 a 50 años, es una cosa que hay que empezar a entender. Sí. Es decir, qué mierda de mundo les hemos vendido o qué falta de educación y de sensibilidad estamos vendiendo a las jóvenes generaciones que no las hemos implicado en la lucha de los derechos, cosa que tenía que ser básica, ¿no? Porque Pero los... eso, Ujú. eso lo ves en este mismo país. Sí, 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 no, a eso, no me refiero a este país y me refiero a todo la Europa,
eh, que está viviendo esto, no ya la Europa ex-oriental, sino la Europa occidental. O sea, son movimientos que se han ido dando en Francia, que se repiten en Alemania, en España o en la misma Inglaterra, ¿no? Ujú. Yo es que veo ahora, por ejemplo, a los universitarios, que encima es que son universitarios. Les preguntas quién es Franco, por ejemplo, en Ujú. este país, y no saben quién es. Ahora que vamos a Sí, cumplir sí. los 50 años de que, pues, menos mal, se murió. No lo pudimos echar antes, bueno, se murió. Y no lo saben. No. Bueno, ni eso ni muchas otras cosas. Pero sabrán otras. O sea, es decir, el asunto no es el problema que los chavales no lo sepan, sino que la sociedad no ha visto importante que estas cosas se sepan. Pero lo estamos viendo, o sea, que se anda con todos los temas de memoria, de la memoria democrática, de todo el fascismo y de toda la dictadura y tal. eh, es que no han regalado nada. O sea, No, todo lo contrario. O sea, siguen sin tirarle caídos aquí. O siguen sin siguen. tirar colgamuros y todo eso. Es decir, Y no eh, hagas chistes que encima y te bueno, vienen tienes los abogados tontos fascistas estos de de... estos que están ahí, pero es terrible. O sea, es decir, las fosas que se han ido sacando ha sido con una cantidad de problemas normalmente contadas las Tremendos. administraciones que se han ido volcando en los últimos años y hoy en Navarra pues ha podido tener cierta sensibilidad en estas cosas, pero muy tarde y muy mal y para esto, ¿no? Eh, otro ámbito también de la memoria, no directamente ya con la guerra civil, pues podrías decir, no, como dicen los fachas, ¿no? Dicen, ay, no, no saquéis todo esto, que esto ya estaba pasado. Digo, no, no estaba No, pasado. no está pasado, siguen habiendo gente en las Evidencia cunetas. que no ha habido ni un duelo ni un reconocimiento y que además esto fue fue un exterminio, pero sobre todo fue un latrocinio, fue un robo, fue gente que se quedó Total. con dinero de los demás y esto ni se ha reconocido ni se va a devolver ni nada, ¿no? Pero con cosas incluso más recientes y que se han seguido pasando hasta hoy mismo, con el tema de los abusos en el seno de la iglesia y todas estas cosas. Lo mismo, o sea, fíjate cómo hemos vivido y todas esas realidades que nadie ha querido reconocer y que estaban ahí. Lo que pasa es que estaban amparadas por un régimen que sigue teniendo, y seguimos teniendo un concordato. O sea que a la iglesia Sí, se le puede tocar, pero poco. No, no solamente porque se puede ofender sus sentimientos religiosos por el Código Penal, sino porque realmente siguen teniendo una exención de responsabilidades y tal sobre el papel, pues que solo tienen los Borbones casi en España. O sea, en España sí, tiene sí, impunidad a los Borbones y luego la Iglesia Católica, a la par, ¿no? Y luego la judicatura y luego los militares. O sea que fíjate, estamos hablando de los grandes poderes de la sociedad. por, Y por los grandes... esto ha ido cambiando muy poco y sobre todo no se ha discutido demasiado, ¿no? Fíjate la que se montó aquí en Navarra cuando de forma pionera y además que yo creo que muy bien trabajada se desarrolla todo ese proyecto, todo ese programa Escolae de, Ah, sí, de hacer que la igualdad y la educación en género y en valores la que se prácticos montó. y sociales llegue a los chavales, ¿no? Joder, cómo saltó toda la educación concertada en contra de esto, todos los recursos que se interpusieron para evitar ese adoctrinamiento. Digo, claro, es que es terrible. Adoctrinar a Oh, los niños en valores democráticos e igualitarios es una cosa terrible. Es mucho mejor aleccionarlos en valores antidemocráticos y machistas, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Claro. pues mira, mira lo que ha habido últimamente, no me sé, era de Vox, Ujú, que dijo que lo de la educación sexual infantil, ujú. ¿cómo se podía hacer eso con estar Claro, adoctrinando a los niños pequeños en la sexualidad desde que claro, tenían porque tres no, años? no tienen sexo hasta que se casan, claro. Claro, claro. Sí, sí. Dices, vamos a ver, precisamente, hay que Es- enseñarles para que sepan que si a claro. alguien mayor Y más, les y más, toca donde no debe, tienen que decirlo. y más Pues si ahora, no, porque además y los más niños van a ahora. estar y las niñas van a estar expuestas a una, no solamente una pornografía, sino una exhibición y una tal.
de cualquier cosa en cualquier lado. O sea que si no tienes educación, si no tienes una guía, si no tienes un acompañamiento, Si no pues tienes vas una a sacar base, las conclusiones erróneas que pueden sacar ahora muchos adolescentes de que el sexo de dominación es el sexo normal que tienen que tener las parejas. Y entonces de repente pues estamos transmitiendo una vez más unos valores pues puestos muy del revés, ¿no? Pero contra eso no claman los abogados cristianos, no, contra no, eso no, no no, claman los poderes fácticos y la judicatura y así. No, no, contra eso esos son no. ellos. La meten contra quienes hacen una cierta crítica, porque son evidentemente los que menos les gustan ellos, ¿no? Pero es que en este país lo que se hizo muy mal fue la transición, porque no es normal que unos jueces el día 19 de de noviembre de 1975 fueran todos fachas absolutos y el 20 de noviembre fueran Ya. todos demócratas. Eso no es normal. Bueno, es que lo de este país no ha sido normal nunca, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, el pensar que la amnistía, que es algo que socialmente todos asumimos como algo bueno, porque había que amnistiar a todo el sector social, sindical, político, que estaba Sí. en las cárceles de la represión franquista. Y a los Nadie, torturadores. nadie pensó, ellos que lo firmaron y tal, sí, pero nadie pensó, no, o no pensamos en ese momento eso, que era bueno y perdonar y que se reconociera que esa lucha había sido lícita y que por lo tanto no cabía una condena. No sabíamos que eso realmente lo estaban haciendo porque les interesaba luego exonerarse a Billy el Niño, a Fraga, Ah, a Martín Villa, y a ya. todos los que fueron responsables directos de muertes y de tal, ¿no? Es decir, la ley de amnistía les servía a ellos, pues, como esos jueces, para que nadie pudiera decirle, oiga, usted fue un juez de familiar de Franco, de este, o sea, de la época, ¿qué hace ahí en un puesto público? Pero claro, es que hubo una ley de amnistía y a ellos les vino muy bien, porque así se han ido librando de casi todas las responsabilidades y tal. O sea, el tema de la memoria, cuando los fachas dicen que es que eso es levantar temas que ya estaban olvidados, digo, joder, lo habréis olvidado vosotros, porque yo llevo toda mi vida Súbete aquí, excava y levanta. claro, toda la impunidad que hay. O sea, digo yo, pero si es que, y es cierto, no conocemos nuestra historia, aunque la conociéramos, la La ponemos. olvidamos o la- la obviamos. sí, exacto. ¿No? La Ujú. obviamos. Es que, mira, el otro, ayer o antes de ayer, no sé si fue ayer o hoy, he leído que se va a hacer una película sobre la fuga de Azkaban. Ah, ujú. Eh, a ver cómo lo hacen. Bueno, yo creo, afortunadamente, ya han salido buenos estudios Sí, y buenos sólidos historiales. libros. Y me imagino no sé, bueno, si lo hacen en plan serie de plataforma, pues me puedo imaginar. Será un bodrio como siempre salen estas cosas. Pero no sé, yo creo que el tema. mm, estos temas, si viviéramos en otro sitio, habrían tenido ya sus películas y sus series hace años, ¿no? Por ejemplo. Y esto es Eh, una cosa que mucha gente no lo sabe. no, 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 yo creo que ha sido, eh, bueno, ya digo que en los últimos años ha ido cambiando un poco, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, pues lo mismo, como los trabajos forzados, todas las líneas defensivas del Pirineo, las carreteras que se hicieron aquí en Navarra Ujú. con sindicalistas condenados y que murieron allí haciendo en Quinto Real. Bueno, la verdad es que es increíble todo eso, ¿no? Pensar que de cientos de personas que se fugaron, solo tres consiguen y al resto los mataron como gorrinos por cualquier Como lado, o conejo. sea, como conejos. O sea, todas esas cosas cuando lees y cuando es tan terriblemente injusto que no solamente debería haber una memoria, digamos, pública, en sitios que reconozcan y que sean de esa memoria, como debería ser Ezcaba en Eso su tendría que ser un museo o un lugar de memoria. sí, sin duda. Por lo menos, y además que esto se contara y tal. Pero es que a quién le interesa estas cosas. ¿Cómo sois?
¿cómo sois los progres, ¿no? Los woke, como dicen ahora, que os preocupáis Ay, por estas cosas en vez de en el crecimiento y la marca personal, que es lo importante, ¿no? El gran problema es que es eso, ¿no? Hay mucha gente que está convencida. Hay otro. Ese comentario que salió hace unos cuantos años en la era Aznar, ay, el cine español, si es que solo hacen películas de la guerra civil. Y yo decía, bueno, ¿de qué van, no? O sea, y todo era porque algunos actores se habían puesto en contra de la guerra de Irak y entonces les cayeron mal, ¿no? Pero fíjate que de eso siguen. O sea, actualmente el cine, que se ha desideologizado de una forma terrible, tremenda. Mm. sigue pareciendo algo. Ay, es que el cine español es. Digo yo, pero los fachas ya antes por lo menos defendían la cultura española. Es que ahora ni eso, ¿no? Ahora solamente tiene que ser José Manuel Soto o Bertín Ay, por Osborne. Es Dios. que cualquier cosa que quede más a la izquierda que estas cosas, pues no les interesa. Lo digo por poner un ejemplo Sí, también. sí, que es muy buen ejemplo, porque madre mía. Sí, pero bueno, pero vivimos en un país donde eso, al final, ves que hay sectores que están ahí, pero claro, una vez más está todo repitiéndose de una forma así machacona en redes y en medios de comunicación que se dedican a eso. Es decir, que no olvidemos que todo esto tiene un interés político y económico, y no es que sean fachas porque son fachas y les sale, no, no, es que te los construyen así porque están diseñados, pues sea por Steve Bannon o por grandes dinámicas publicitarias que buscan precisamente ese tipo de historias, ¿no? Sí, que Y la yo creo que esa es gente. una de las características de esta parte terrible del mundo, ¿no? En el que las élites además están comprando todo el espacio Mm, común, el espacio social, el mm. discurso, desde luego, lo han ganado y lo han esto, ahora ya te lo devuelven y tal, y encima se nos están quedando con todo el dinero, ¿no? Mientras tanto, como están mirando y están buscando estrategias de esto, no se dan cuenta de que el mundo, como lo conocíamos, se acaba. Es decir, el mundo no, el planeta va a seguir, Sí, pero nuestra, pero nuestra no. civilización tiene bastantes riesgos de colapsar si no Sí, actuamos pronto. Y ellos no van a saber, porque nunca, no ante las les ha situaciones interesado. de posible colapso, los gobernantes, las élites, nunca fueron capaces de darse cuenta de lo que pasaba. Todo lo más la emprendieron contra las poblaciones y al final pues acabaron yéndose las poblaciones y les dejaron allí en sus palacios diciendo ahí os pudráis, porque esto no hay Dios que lo aguante. Entonces igual lo que tenemos que empezar a hacer es irnos y decir, mira, que fue un pez, no tenemos por qué estar aquí ni soportarlos, ¿no? Lo cual estaría bien si yo ahora corto ya la señal y digo, ya no tengo internet y me voy al mundo de los... Voy a buscar Me voy cartas. al monte. Me voy al monte, sí, sí, claro, al final sí, si supiera, es decir, si tuviera algún viso de supervivencia, de poder Si colaborar supieras en estas cultivar cosas, un poquito. bueno, muy poco, pero vamos, no moriría en el primer día, pero el segundo estaría ya con un hambre enorme, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Ya, ese es el Ujú. problema, Sí. que hemos Oye, perdido. qué rollos y qué tristes nos hemos puesto. eh, Pero es que el mundo es no, así de triste. no, pero O nos podría lo ser están peor. poniendo Seamos, así de seamos triste. optimistas, podría ser peor. No sé cómo, pero podría ser peor. O puede Bueno, ser todavía sí. peor. Sí, puede empeorar. Bueno, mira, lo que me estaba acordando ahora, mira, en Ujú. Estados Unidos no tienen huevos, están pagando la docena de huevos bueno, a dólar el huevo. ¿A dólar el huevo? O más, sí, porque han tenido problemas de gripe aviar, Ah, bueno, claro, es verdad, con todo el tema de la gripe aviar que ha habido que matar mucha. tuvieron que matar mucha gallina Ujú, y no tienen huevos. Están pagando los huevos a un dólar el huevo. Y claro, se los querían traer de Canadá, pero Canadá le ha dicho que no es. ujú. Con lo cual, no veas tú qué follón tienen. Pues, En un país donde los huevos si son, tienes casa con jardín, rápidamente te pones un par de gallinas ponedoras, o sea que. sí, ya, un americano con gallinas poderosas. Yo creo que esto está prohibido. Aquí no, pero allí igual sí. Bueno, no sé decirte, aquí desde luego no puedes tener animales sin tenerlos registrados, ojo, Sí, ¿eh? sí, No también, creas eso que esto es también, ya tan sencillo eso como, también. Aquí me han nacido y aquí están poniéndose", ¿no?
O Sí, sea, sí, no, esas no, cosas también hay. Pero bueno, pero no, es cierto que hay cosas absurdas, ¿no? Pensar que un huevo puede tener ese precio, sí, no sencillamente hay. además por unas políticas mal diseñadas de sanidad y de bienestar animal y de control de plagas, principalmente porque muchas de esta gente, y esto es una de las cosas que más miedo me da en el futuro, es ese, de la misma forma que aquí Amazon negaba la dana y el dogmatismo climático, decía el otro día, es muy degenerado. O sea, ¿cómo que dogmatismo climático? Pero si te está viniendo unas olas frías que no las has visto en 100 años y que ahora te van a volver a llegar, y lo estamos viendo estas semanas que de repente pueden Sí, otra vez. repetirse este tipo de fenómenos Sí, porque el hay un mar tren de está muy caliente borrascas y y no se ha ala. enfriado en invierno y todo este ciclo se está realimentando y estamos viviendo las mayores temperaturas del océano y del planeta y de la atmósfera de los últimos años, que es de Mm. toda la serie histórica desde hace ciento y pico años. Y, o sea, no seas, además de mentiroso, no seas cafre. Date cuenta de la realidad e intenta ponerle un remedio. No, Pero no, no es lo mismo, pues lo mismo. Y llegará un virus o una enfermedad que afecte, pues eso, una gripe aviar o una silesia fastidiosa que afecta a los cítricos o a los olivares y se nos van a cargar y tal, y un sistema de producción absurdo, es ese campo preindustrial, pero con mm, plantaciones masivas y tal, es decir, grandes monocultivos que son mm, ecológicamente insostenibles, pues nos van a dar problemas en los próximos años. Y encima cuando lleguen, pues los van a negar o van a tener que hacer sí, como claro. en Italia, empezar a quemar olivares así a lo loco, ¿no? Es decir, estamos viviendo una serie de situaciones que digamos que teníamos ya el conocimiento y acercamientos como para tratarlos, pero a la hora de la toma de decisiones sobre esos problemas o sobre esas alternativas, priman los intereses comerciales y políticos de turno y al final se hace la peor de las decisiones. Y Y como eso me temo que va a ser un poco el signo de estos próximos tiempos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo, a pesar de lo que avisan los científicos, lo estamos viendo en la meteorología, la climatología, a pesar de lo que avisen, se les va a negar. Es un poco lo del no mires arriba, ¿no? Bueno, ¿qué sí, sabrán estos? eh, ¿Qué eh, sabrán estos? Nosotros tenemos que seguir aquí haciendo series. sí, sí. Pues me temo que algo de eso vamos a estar sufriendo. Mm. Pues sí, nos viene un mundo. Que menos mal que a ti y a mí ya no nos queda mucho por Bueno, ver. el tiempo que nos dejen. Oye, El tiempo que nos dejen, llevamos hablando un ratillo así, o sea que ya ves pues que, 2 horas y pico. vamos, fíjate, para no haber arreglado el mundo, demasiado tiempo hemos estado. Hombre, arreglar el mundo no lo arreglaremos, pero por lo menos nos desahogamos un ratito. Sí, eso sí. Ujú. Bueno, Javier, pues espero que tu jubilación sea muy buena. Sí, sí, de ser sería el año que viene, a finales de año, que es ya cuando me empieza a tocar, ¿no? O sea que Sí. ahora estoy en el Bueno, paro, realmente me dedico a mis filantropías y esas cosas. Y pero digamos que estás en una prejubilación. estoy prejubilándome, entre otras cosas, porque si algo he tenido muy claro desde siempre, y más en lo mío, en estos temas de la comunicación científica Mm. es que tiene que haber un relevo constante, ¿no? Sí, Es hay que, decir, hay que no dejar solamente paso yo a... tengo que reenterarme, o sea, yo me paso el día leyendo cosas que están cambiando cada semana, hay Sí, eso es verdad. noticias y hay necesidades de conocer, sino que además cada vez va viniendo gente muy buena que tiene que empezar a darse cuenta de que hay cosas más importantes que TikTok y que Instagram y estas cosas. Yo estoy ahora en una pequeña campaña que es convencer a la gente que me parece muy buena y que hace esta comunicación en redes, que vaya dejando las redes, que haga comunicación de verdad, ¿no? Sí, Que, que vaya a los sitios y lo diga. que vaya a los sitios, exacto. Y no solamente como influencer y estas cosas que quieren hacer en Era esas cosas, no. departamentos de turismo y tal, que invitan a dos influencers para que vengan y digan, no, hombre, no.
invitarlos, pero para que luego lo cuenten por ahí y se diviertan y tal. Y entonces trabajar un poco en esas dinámicas. Nosotros hemos vuelto, fíjate, lo que pasa es que somos gente muy, muy mayorcilla. Nacho López Goñi, Joaquín Sevilla y yo nos volvemos y cada una vez al mes nos vamos a un bar, al Bar Rex, Sí, y hacemos una cosa ciencia en el bar. sin internet, sin grabadoras, sin PowerPoint, sin nada. Hacemos con experimentos tabernarios, cogiendo dos o tres cosillas y tal. Y además, y bueno, nos hemos encontrado que viene un montón de gente, ojo, gente joven y gente mayor, más mujeres que hombres, eso siempre, que por algo será. Y nos lo pasamos todos muy bien, o sea, más de 50 personas dedicados a pasarnos ahí una hora hablando de temas de ciencia y con ganas de que pase en vivo, o sea, de que De nos verlo. lo cuenten, de verlo, exacto. A mí esto me enriquece muchísimo más que montar un canal en no sé dónde o estas cosas. Mm. O ir un día a la radio y poder estar hablando con una periodista que sea amiga y pasártelo bien. Y encima, pues si cuentas cosas a la gente, pues santo y bueno. Claro. Ese es mi ideal de prejubilación y eso es lo que estoy haciendo. Pues espero que tengas mucho tiempo para seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y a ver si me paso un día por el Rex. ¿Cuándo lo sois hacer? Suele ser el último miércoles de mes. A El ver, último a ver. miércoles de mes. O sea, en marzo es el día 26 de marzo. Pues Y sí, luego a ver será el si, veintitantos de abril, una cosa así. Ujú. a ver si uno de esos miércoles me paso y me lo paso Oye, bien un pues rato. invitada. Y si quieres, porque además siempre decimos a la gente que venga que si tiene preguntas, pues que las Que haga. las haga, Evidentemente. claro. Pero que si tienen propuestas o si quieren contar cosas y tal, pues también que nos lo cuenten, porque ahí estamos un poco, pues como en un bar para ir charlando y pues, como tú y yo aquí, que hemos hablado de mil Claro. cosas. Pues eso, que te lo pases muy bien durante todo el tiempo que puedas. Muy bien. Muchísimas ¿Vale? gracias, lo mismo. Y tú también, y que sigas así de disfrutando y comprometida, que yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene la vida. Sí, por lo menos te da vida. Muy bien. Muchas gracias, Javier. A ti. Hasta luego.